Good morning, and thank you very much for this nice welcome. It's a great pleasure and honor to set the stage for this conference here that seems very timely and dealing with a lot of highly pertinent issues. What I will try to do over the next 45 minutes or so is give you an impression of some of the debates that we observe at the OECD, in the institution and with policymakers, and try and draw some conclusions for statistical work that is with us and that lies ahead. Now, the choice of the areas that I will give you is necessarily biased in two ways. First, of course, the OECD and the countries have a certain geographical concentration, which does not necessarily reflect the world as a whole, and there's a personal bias maybe that I'm coming more from a non-financial side of things, so knowing that this is a community of central bankers as well, you may think that some of the topics that are associated with the measurement in finance or banking may not be given sufficient value here, but I'm sure those things will come up through the discussion. So on a very broad scale, where do we come from in terms of the current economic and policy environment? Certainly in the OECD countries, we've been facing low growth over the last several years, and it's picking up somewhat now, but still the broad picture is that of a rather sluggish environment. In particular, we've seen slow productivity growth over a number of years now. We also observe persistent and, in a number of countries, increasing inequality of income, wealth, and in other areas. We have witnessed what we call observado lo que llama una repercusión contra la globalización. La gente más lejana del proceso de la globalización sienten una cierta reticencia frente a la misma, un escepticismo de internacional, y viene aquí. También hay mucho debate sobre la digitalización, qué significa para los trabajos, para las personas, para las comunidades, y también detrás o en medio de todo esto hay discusiones acerca del ambiente. What does that mean, or what has it meant, certainly in our context, is that this idea of well-being, of a rather broad notion of where policies should go, has moved more center stage in policy debates and in policy making. At the global level, of course, this was sort of epitomized through the adoption of the Sustainable Development Goals, which are really a very broad vision of what well-being means for humanity. Do we get the measurement right? Do we get the statistical challenges right? Damos los desafíos In conjunction with the productivity conjunto slowdown, con is el this really happening, actividad está produciéndose realmente o es una deficiencia de nuestras estadísticas. La digitalización afecta nuestra capacidad de medir la producción y el ingreso real adecuadamente. La globalización afecta nuestra capacidad de medir lo que ocurre a nivel nacional adecuadamente. Y cuando la gente queda atrás y hay inestabilidad política, a veces nosotros medimos las disparidades bien y caracterizamos bien algunas de estas cosas que están ocurriendo en nuestras sociedades. ¿Y qué pasa con los riesgos financieros y las vulnerabilidades? Tenemos las herramientas para captar esas cosas y reflejarlas en el ambiente. También hay todo tipo de temas de cuán buenos somos para seguirle la pista a lo que ocurre en el ambiente, cuán buenos somos para medir el crecimiento verde y cómo es nuestro desempeño para lograrlo.
Entonces, en cierto sentido, la pregunta es, ¿cuáles son las estadísticas económicas modernas que necesitamos para informar las políticas hacia una cosa más inclusiva ambiental y hacia un crecimiento más sostenible? Este será mi tema y trataré de centrarme en 4 áreas más concretas porque lo que he dicho hasta ahora es bastante amplio y realmente no les ayuda a entrar en el tema mismo. Primero me referiré un poco a la productividad y lo que significa su impacto en términos de nuestras herramientas estadísticas. Luego me detendré un poco también en el tema de la globalización. En tercer lugar, me referiré a lo que llamamos la perspectiva de los hogares, porque en nuestra opinión esto es central para comprender lo que está ocurriendo en términos de las disparidades en nuestras sociedades y tiene una serie de implicancias estadísticas. Y finalmente hablaré un poco más allá de las estadísticas económicas que están definidas más estrechamente en términos de medir el bienestar y la sostenibilidad. Entonces quisiera partir con la productividad. Esto ha sido uno de los temas ciertamente en la OCDE y claramente más allá también. Solo para darles una impresión visual de por qué esto es algo que los encargados de política y los analistas les preocupe, aquí tenemos una visión de la evolución de las tasas de crecimiento de la productividad laboral a nivel de la economía total. Quisiera mostrarles un cuadro del crecimiento de la productividad sin entrar en el fondo, pero creo que está claro que el crecimiento de la productividad se ha enlentecido y esto es una causa de preocupación por muchísimas razones. Hay una serie de explicaciones acerca de esto. El debate sigue y muchos de ustedes estarán conscientes de algunas ideas fundamentales que han sido planteadas por personas como Robert Gordon, que dice que es natural que la tasa de crecimiento de la productividad se haga más lenta. Las grandes innovaciones se han dado en el último siglo. Lo que vemos con la digitalización está en el margen y es natural que la capacidad innovativa de la humanidad esté impactando una disminución y eso se ve reflejado. En la OCDE tenemos una visión diferente, tratamos de pensar en ello en términos de la capacidad de la difusión de la innovación a través de la economía y volveré sobre eso porque parte de esto tiene que ver con los ciclos de negocios, pero esto vuelve a los 70, por lo tanto es difícil clasificar todo esto simplemente como un efecto cíclico. Y por supuesto está el vínculo con la economía digital, donde algunas personas dirán que la innovación está ocurriéndose, que muchas cosas están pasando, pero que toma tiempo que esto sea recogido en la economía real y que tenemos que esperar un poco más y que la revolución digital se va a traducir en las cifras de productividad también. Por último, existe la hipótesis de la medición errónea que mencionaba, o el mismeasurement, donde se dice que esto ya está ocurriendo, solo que no lo vemos reflejado en las estadísticas porque no tenemos las herramientas adecuadas para reflejarlo. No lo voy a decir ahora porque tengo otra presentación esta tarde. Solo quiero mencionarlo. Hablar un poco más acerca de esta idea de que en la que hemos estado trabajando en la OCDE acerca de la difusión de la productividad.
no tanto entrar muy lejos en el tema, porque hay implicancias de estadísticas muy importantes. Pero miren esta imagen, muestra la evolución de la productividad de la mano de obra entre 24 países de la OCDE y divide la evolución de la productividad de la mano de obra o del trabajo desde las empresas frontera, las que ponen 5% de las top o las 100 top al comienzo del periodo, y el resto de las empresas. Ven una disparidad, una evolución que parece sugerir que no haya innovación que se esté produciendo, sino que ocurre que la innovación se pone en las empresas frontera y no en el resto de la economía. Y lo que vemos en el agregado, en el promedio ponderado de las mismas, y porque la línea de abajo representa el 95%, tiene un porcentaje muy grande en el agregado, no vemos mucho en términos de innovación en el agregado. Entonces tenemos que entrar en este agregado para poder ver más. Y hay una historia completamente diferente cuando decimos que la innovación no se da para nada, pero esto da vuelta a la pregunta a quién innova, quién obtiene las rentas y cómo se divulgan las cosas o cómo se diseminan. También hay un vínculo entre la diferenciación de productividad a la tema de inequidad que mencionaba antes, porque paralelo a esta especie de disparidad en la evolución de la producción, vemos una disparidad también en los salarios pagados entre las empresas. Parecería que cada vez más los salarios son empresa específicos y que estas disparidades en el crecimiento de la productividad se traduce también en la disparidad de salarios, que es uno de los factores que puede impulsar parte del aumento de las inequidades en los ingresos en nuestra economía. Hay vinculaciones entre estas dos cosas y probablemente hayan loops de feedback. La OCDE ha estado trabajando bastante en esto, y lo que se señala aquí no es presentar que el trabajo como tal, sino pensar en las implicancias para las estadísticas que emanan de todo esto. Y hay algunas cosas. En primer lugar, la idea de que tenemos que mirar dentro de la industria no significa que tenemos que rendirnos o reducir la forma de medir la productividad a nivel de industria. Tenemos bastantes brechas ahí, en particular de seguir el nivel de trabajo multifactorial. Eso tenemos que seguirlo, pero ciertamente nos da un mensaje fuerte en el sentido que a nivel de empresa los microdatos son claves para comprender lo que ocurre en esta área. También nos dice que idealmente nos gustaría tener algún vínculo entre empleador y empleado, datos en ese sentido, porque si queremos explorar si es verdad que estos salarios de empresas específicos, productividad y inequidad van de la mano, tenemos que vincular lo que está ocurriendo a nivel de empresa con lo que está ocurriendo a nivel de empleado hogar por el otro lado. Y por supuesto, todo el debate nos dice que tenemos que abordar esa medición errónea y nuestras herramientas estadísticas, y si van a ser capaces de desempeñarse en la economía interdigital. Esa es la productividad, un ejemplo y algunas conclusiones que emanan de esto en términos de mediciones. El segundo tema amplio, y creo que también lo veremos durante la conferencia, y lo que se mencionaba es toda la idea de la globalización, cómo comprendemos la globalización y cuáles son las implicancias para sus mediciones. Hemos estado siendo testigos durante décadas ahora de una fragmentación internacional de la producción, o de los procesos de producción. Ha sido lenta durante los últimos años, pero sigue siendo un hecho en nuestras vidas económicas. También hemos visto muchas actividades
básicamente por empresas multinacionales. Which include transfer pricing, setting up special purpose entities in countries, allocations of costs in different ways, the use of intellectual property products to record the economic ownership of assets in countries where this seems particularly beneficial. And it's not for the statisticians, of course, to make judgments about the legality or desirability of that, but it is clear that this poses statistical challenges in order to capture national production, for example, and it raises questions about our capacity to think, say, of GDP in traditional terms as the way of value added generated by residential units, because the residential units are just harder to capture in this new environment. One way to look at this fragmentation of the production process is via trade in value added measures that try to give an idea about the global value chains. We'll have a whole session on this tomorrow. I'll say a bit more in 2 minutes. But in general, certainly what we observe is that things get particularly complicated where globalization meets digitalization, because you have both the issue of capturing what is happening in your economy coupled with this volatility of digital activity and digital assets. So let me say a few words on this value chains, again, just by way of example and seeing what sort of tools we can bring in and need to develop further. I'll use the example of Chile, but of course you see other countries here as well. At the heart of this work on global value chains is the idea de las cadenas de valor. La idea es trade flows, say exports, are really made up of a number of están compuestas por una cantidad de componentes importantes. Entonces lo que se observa es una exportación de un país y no toda esta exportación es valor agregado en el país de origen, porque han tenido importaciones del exterior que se necesitaban para producir estas exportaciones. Por lo tanto, es un indicador clave que se genera aquí de dar una indicación del componente de importación de las exportaciones o una participación de valor agregado extranjero en las exportaciones nacionales. Y pueden ver que estas cifras varían mucho. Tomen el ejemplo, los países con valor extranjero en sus exportaciones nacionales. México, obvio, debido a que muchas importaciones vienen de otros países. Y en términos de productos que llegan a México y luego son reexportados, con algo de valor agregado de parte de México a otros países. Pero cambia, por supuesto, la imagen de la balanza comercial cuando ven el valor agregado. Aquí a la izquierda pueden ver los países con una base de recursos naturales y fuertes. Y o sea, en rojo está Chile, pero si exportan recursos naturales de su país, tienen menos importaciones del extranjero necesarios para producir esta exportación. Entonces aquí la cifra es baja. Y todo esto es lo que demuestra que debemos ver el comercio, el valor agregado y las cadenas mundiales de valor. Y al hacerlo, la OECD,
OCDE, Eurostat y una cantidad de otros y unidades académicas han estado muy comprometidos en disectar los flujos comerciales para comprender lo que está pasando y vincular esto a los temas de política nacional. Y otro tema es cómo las pequeñas empresas involucradas en estas cadenas de valor. ¿Podemos decir algo al respecto? La respuesta es sí, pero no voy a tener tiempo de profundizar sobre esto. Aquí hay otro ejemplo en que podemos utilizar la misma herramienta para decir algo acerca de ¿cuál es la demanda final que impulsa las exportaciones de un país? Y si ven, por ejemplo, los flujos comerciales brutos que salen de un país hacia otro, podrían pensar que esa es la demanda de ese país que impulsa sus exportaciones. Pero si siguen la secuencia de eventos, porque lo que exportan a otro país podría ser reexportado y tal vez regrese al propio país. Y pueden ver que para Chile encontramos que para Chile uno ve China o Estados Unidos y se ve una diferencia significativa en términos del flujo comercial bruto o la demanda final en términos de lo que está impulsando la demanda por sus exportaciones. Bueno, no voy a profundizar más en esto, pero tengan en mente que estas son las herramientas que debemos comprender qué es lo que está pasando con las cadenas de valor a nivel mundial. Y detrás de esto hay una cantidad de desarrollos estadísticos muy importantes. El otro tema que mencioné era este tema de los flujos transfronterizos de productos de propiedad intelectual o los intangibles. Hay un debate en curso, muchos de ustedes habrán seguido el debate alrededor de el gran aumento del PIB de Irlanda hace como un año atrás, un 26% desde el 2014 al 2015 en el PIB de Irlanda, una tasa de crecimiento que yo creo que jamás he visto en ningún país de la OECD. Pero la explicación fue que una cantidad de empresas multinacionales habían repatriado los activos de propiedad intelectual a Irlanda, donde se utilizaban para producir licencias y regalías, y esto explicaba el gran salto en PIB de Irlanda. Y esto, por supuesto, que de inmediato plantea interrogantes. Bien, esto es inusual, pero refleja una realidad económica. Deberíamos estar preocupados de nuestras herramientas estadísticas cuando el PIB sube en 26%, o debería ser algo que refleja una realidad. ¿O será que debemos volver a reflexionar sobre nuestro marco contable en base al cual se basa el PIB? Esta discusión está en curso, más intensamente a nivel europeo, por supuesto, pero no es un caso de Irlanda en forma aislada, en el sentido de que no podría suceder en ninguna otra parte. Todo lo contrario, pensamos que esto se irá observando cada vez más. Por lo tanto, deberemos reflexionar sobre el marco contable, además del contenido de la comunicación relacionada a esto. Probablemente hayan dos formas de prepararnos estadísticamente para esto. Uno, dentro del marco de cuentas nacionales y el lado financiero no financiero, lograr el desglose por actividades de las empresas multinacionales y las empresas nacionales, porque esto le va a dar una idea de lo que está pasando dentro de la economía nacional. Pero probablemente también signifique que a lo largo del tiempo habrá intercambio de información entre las oficinas de estadísticas. Tal vez sea necesario para tener una imagen mayor de las empresas multinacionales y cómo están operando a nivel supranacional. Esto ya se ha iniciado en contexto de la Unión Europea, pero por supuesto sería deseable ir más allá de esa escala geográfica. No estoy totalmente seguro de esto, pero
Bueno, no nos olvidemos de la globalización, que también es un asunto de personas. Y la migración, por supuesto, que es un tema muy de minuto en estos días. Aquí hay un gráfico que muestra el porcentaje de personas nacidas en el extranjero en todos los países OECD en el periodo 2000-2014. Y el hecho de que tengo solamente cifras hasta el 2014 es en sí mismo indicativo. Y la oportunidad de los datos, saber que lo que ha pasado en Europa en el año 2015 y posteriormente, significa que necesitamos estadísticas más oportunas en terreno y a todo nivel de estas personas que se trasladan entre países. Pero igualmente importante es no solamente los flujos y las existencias de migrantes, sino que además un desglose de otras estadísticas en relación a las personas nacidas dentro. Tener estadísticas del mercado laboral que nos permita percibir cómo estos distintos grupos poblacionales le están yendo. Y hay muchísimas otras áreas en donde se aplica lo mismo. Poder tener una mayor granularidad y oportunidad para que esto sea útil para los formuladores de política. En enero tendremos un foro en que la OECD, junto con el Departamento de Estadística de las Naciones Unidas, va a abordar el tema. Bueno, ¿qué se necesitaba? Estadísticas. Bueno, las tablas de suministro y uso granular, que son las tablas en base a las cuales las cuentas nacionales se deberían construir. Y la herramienta principal para construir estos indicadores de comercio y hay valor agregado, pero deben ser más granulares, por ejemplo, para poder distinguir entre las empresas que exportan, las que no exportan, entre empresas pequeñas, empresas grandes. Entonces, dentro de las ventas de las cuentas nacionales, quisiéramos inyectar más información, porque es aquí donde se pueden establecer los vínculos de la política con este trabajo. Y como les dije antes, necesitamos más información sobre lo que está pasando con las empresas multinacionales. La idea de pensar en unidades estadísticas como un grupo internacional, es algo que está en formación, pero aún tenemos camino por recorrer. Todo esto está claro que se requiere como parte de la globalización. Punto número 3, lo que llamamos la perspectiva de los hogares en las estadísticas y viendo las disparidades económicas. Hay una tendencia natural de colocar agregados macro antes de los sectoriales. Y aquí hay un pequeño gráfico que compara la tasa de crecimiento del PIB real con el crecimiento del ingreso disponible a nivel real en los hogares. Los datos han estado disponibles hace mucho tiempo, pero pareciera que ahora nos estamos centrando mucho más en el PIB real que el ingreso de los hogares. Y como se muestra el gráfico, la historia no es la misma en el tiempo de estos dos grupos. Y introducir la perspectiva de los hogares a las estadísticas significa que las estadísticas también van a ser más digeribles para los individuos y las personas, porque se relacionan más fácilmente a las cifras que ellos ven. Sé que estas cifras se relacionan a los hogares y las personas más que a agregados macroeconómicos, meramente. Ya mencioné el tema de la desigualdad del ingreso. Observar países de la OECD, que es algo que en realidad no ha sido ignorado por los formuladores de política. Pero las disparidades en el ingreso son una cosa, disparidades en la riqueza es otra. Es mucho más acentuado que las disparidades en el ingreso. Sin embargo, los invasivos estadísticos para medir
esto es mucho más débil que la capacidad de medir las distribuciones del ingreso. Las distribuciones regionales, muy importantes, y una vez más, esto vuelve a pensar en cómo las personas aceptan la estadística. Y si la estadística se relaciona con áreas geográficas más pequeñas, van a tener una mayor probabilidad de que las personas se identifiquen a sí mismos con los datos que ven, porque esto lo relacionan con su provincia o el pueblo o incluso su calle. Y yo creo que esta idea de reunir sistemas de información geográfica con datos económicos tiene un gran futuro. Bueno, actividades en el hogar no pagas. Sabemos que el PIB no incluye los servicios no mercado entregados por los hogares, el cuidado de los niños, cuidado de los ancianos, cuidado de los miembros de la familia que con algún trastorno psicológico, psiquiátrico, mental. No estoy diciendo que se debieran incluir en el PIB, pero sí deberíamos tener una forma más sistemática de monitorear esto, al menos cada 5 años o algo así, porque las cifras son grandes y probablemente se estén agrandando. Por ejemplo, con el aumento en la prevalencia de temas de salud mental, en donde el envejecimiento es un tema importante. Yo he copiado un prospecto aquí de la Sociedad de Alzheimer en Estados Unidos, en donde dice que como cerca de 15 millones de hogares donde las personas cuidan de pacientes con Alzheimer en casa, y esta es una producción que normalmente va sin observar, pero tiene que tener su base en alguna parte. Entonces, una de las conclusiones estadísticas es que pasamos sobre esta perspectiva. Por un lado, debemos mejorar los microdatos de hogares, la idea de ver las distribuciones en forma conjunta entre ingresos, consumo y riqueza. Es algo que es importante o faltante a fin de poder identificar en realidad las partes más vulnerables de nuestra sociedad. Es todo el tema de acceso, de acceder a datos administrativos para tener una mejor cobertura de los hogares. O, por ejemplo, en la parte superior del ingreso, la vinculación de distintos datasets macro e integrar todo esto para que las estadísticas lleguen a las personas y que puedan identificarse con lo que dicen los países. Y por el lado de las cuentas nacionales ha habido muchos esfuerzos por perseverar las cuentas nacionales institucionales y balance de cuentas. Creo que no es necesario ver esto, porque quisiéramos saber lo que está pasando en el sector no financiero y juntar todo esto de un modo consistente. Precios realistas. Esto lo menciono porque las casas y los departamentos son los activos más significativos en términos de hogares particulares. Y la capacidad de monitorear los precios, etcétera, no ha sido de la importancia de otras cosas. Hay muchísimas cosas que están pasando en una cantidad de instituciones distintas, pero yo creo que en realidad se debería profundizar esto más. Y finalmente, el tipo de servicio. Esto es algo que se da cada vez más regularmente en ciertos países. Son más o menos comparables internacionalmente, más o menos comparables en el tiempo, y sin embargo son la clave para lograr el mercado la producción no mercado, para ver cuántas personas se están cuidando en casa. Y también son claves para pensar en los temas relacionados al género. Y es algo que mencioné al inicio porque yo sí creo que es importante como herramienta. Bueno, estoy llegando aquí al último punto que quería ver y que va en la dirección de medir más el bienestar y la amplitud de forma más conjunta, transversal. Esto no hay por qué explicarlo tanto. Todos saben los objetivos de desarrollo sostenible que sostienen áreas de vida muy amplios y
En el OECD hemos estado desarrollando indicadores hace un par de años ya, y el tema de incentivos, los objetivos. La idea es siempre la misma. Esto es un fenómeno multidimensional y, por ejemplo, en nuestro marco consideramos distintas dimensiones. Tres, material más tradicional, como el ingreso, vivienda y alguno que otro, y serían lo que nosotros llamaríamos calidad de vida. Y luego aquí ingresa a jugar a salud, educación, seguridad personal. Y no importa exactamente cómo se definen las categorías, porque uno encuentra que hay mucha convergencia entre ejercicios similares en estas cosas. Pero lo más importante es que se producen, que tenemos cifras que se pueden seguir, que se pueden debatir. Y que entregan herramientas que se entregan a los formuladores de política, pero también al público en términos generales. La base para esto varía entre las diferentes dimensiones y, por supuesto, hay áreas donde necesitamos hacer más. ¿Qué es lo que se necesita en este campo? Como decía, parte de las dimensiones, hay cosas que vamos a ir cubriendo, capital social, confianza, hay cosas que son cualitativas y que necesitan ser cubiertas mejor en nuestras estadísticas. También necesitamos pensar en la distribución de una manera diferente. La distribución no solo es distribución de ingreso en principio, podemos pensar en cada una de estas dimensiones y cómo se distribuyen entre toda la población. Si es que uno quiere maneras significativas de ver estas medidas transversales, hay una cuestión de granularidad y oportunidad en el tiempo. Y la construcción de cuentas satélites será algunas de las dimensiones y microvinculaciones, micro y macrovinculaciones. No se puede hacer todo al mismo tiempo en todas estas áreas, así que habrá que tomar opciones. Yo creo que algunas de las oportunidades que ofrecen nuevos datos, Big Data, Smart Data, nos ayudarán a, de alguna manera, lograr una compensación mejor entre la cobertura y los recursos disponibles para los estadísticos. El ambiente mencionaba es algo que va con nosotros hace tiempo. Desde 2012 la comunidad internacional tiene un acuerdo contable, el SEA, que mide los flujos y los stocks que existen en las estadísticas económicas de manera consistente. Ha sido un logro muy importante, pero el marco todavía tiene que ser completado de manera apropiada. Las actividades se están dando, pero ciertamente se puede hacer más aún, especialmente a nivel de la industria, porque es aquí donde entra el debate de política. Hay que saber cómo el desempeño de la industria calza con el ambiental en términos de emisiones y los recursos naturales. Es útil también pensar en entorno en términos de activos y no solo de flujos, porque hay que tener un cuadro entre comienzo y fin de año, depresión, recuperación de activos, y eso es lo que realmente necesitamos para el trabajo de política. Un poco más adelante, pero más atractivo desde un punto de vista de activos, son los ecosistemas, más que la evolución de los ambientes. Por ejemplo, esto es relativamente fácil de monitorear, pero la gente que proviene del lado ambiental ve que esto es una forma muy parcial de pensar, por ejemplo, los bosques, porque los becos son un ecosistema
que realmente tiene una interacción dinámica con todo tipo de activos ambientales. Esto es lo que nosotros perseguimos de alguna manera, pero imagínense ponerle cifras a los ecosistemas, a los servicios que prestan los ecosistemas. Es algo difícil de lograr, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Creo que también esto es algo que hay que seguir. Entonces, permítanme concluir con algunos puntos. Cómo avanzar en el área estadística en la agenda de los años por venir. Lo primero es que hay algunas realidades nuevas económicas y sociales que van a requerir nuevos conceptos con respecto a las mediciones. Yo he mencionado las cadenas de valor globales, el bienestar y tal vez la economía digital. Tenemos que pensar en términos de conceptos. Al mismo tiempo, no todo lo que es nuevo es bueno y no todo lo que es bueno es nuevo. Así que no deberíamos abordar enfoques solo por el hecho de que las cosas son nuevas o porque han aparecido. Algunas veces simplemente requieren énfasis diferentes para ser más relevantes. Mencionaba las estadísticas relacionadas con los hogares. Esto ha sido una parte estándar de nuestras cuentas nacionales, solo que no se le ha dado la prominencia que puede merecer en nuestros debates. Lo mismo pasa con las inequidades y con las mediciones de inequidades y de pobreza o de desigualdades y pobreza. Luego, implementar las cosas que deberían haberse implementado hace mucho tiempo. Mencionaba aquí el sistema de medición de balances. Sin extras, cuando yo miro nuestras propias bases de datos de cuentas nacionales, hay muy pocos países de la OECD que produzcan un balance en línea relacionado con las cuentas nacionales, balances financieros, económicos, básicos. Un ejemplo aquí es que tenemos datos muy débiles con respecto al terreno. Es algo que debería estar bien cubierto en nuestras economías. Está bien cubierto en términos de registros que existen en todos los países de la OECD, pero eso no significa que tengamos valor por la tierra, por ejemplo, para todos los países de la OECD en el concepto de las cuentas nacionales. Y vemos los países que tienen esas cifras son enormes. Francia es un ejemplo que tiene un balance completo. 40% de la riqueza nacional de Francia es terreno, tierra, y cómo se valora de año a año. Y sería importante tener esa información para cada país, no solo para una minoría de países. Tenemos que hacer esfuerzos de medición más allá de los límites establecidos. Mencionaba las cuentas económicas, el trabajo en hogares no pagados. Esto es importante hoy día en términos de conceptos, de métodos, pero tenemos que verlo esto en términos de bases, después en términos de smart data, new data, en términos de integrarlo y vincularlo, hacer las vinculaciones entre áreas para poder estar a la altura de los formuladores de políticas que necesitan datos granulares y oportunos al mismo tiempo. Mencioné hoy día varias veces información geoespacial, que es muy importante y que debería aprovecharse más en conjunto con nuestras estadísticas económicas, porque los datos administrativos necesitan utilizar otros puntos y creo que lo veremos a medida que avance el seminario. Quisiera terminar con una cita de Tony
de Sir Anthony Atkinson, que desgraciadamente falleció el año pasado. Dio una charla en la OSD en 2014 y él dijo, si uno mira a través del agujero de la llave, uno solo ve una perspectiva muy parcial de lo que ocurre dentro de la casa. Lo mismo pasa con las estadísticas. Lo mejor que podemos hacer es cruzar varias perspectivas para saber más de lo que está ocurriendo dentro de la casa. Y creo que ese es el desafío que tenemos ante de nosotros en un mundo cada vez más complejo, pero más interesante. Muchas gracias por su atención.